Volvió a temblar en Venezuela. 20 movimientos sísmicos mantienen la alerta entre la población que salió a las calles temerosa de una nueva tragedia. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, reportó al menos 20 eventos sísmicos desde la madrugada hasta el mediodía de este viernes, con magnitudes entre 2.0 y 3.9 en distintas zonas del país. El sismo de mayor magnitud se registró a las 10:53 de la mañana, hora local, con epicentro en el noreste de Naiguatá, Estado La Guaira, provocando que habitantes de Caracas, Miranda y la zona costera salieran de edificios y oficinas como medida preventiva. Aunque hasta el momento no se reportan daños materiales, el nuevo movimiento telúrico reaviva el temor de miles de venezolanos que todavía viven en carne propia las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio. Con esta noticia de última hora les damos la bienvenida a Venezuela al Día. Estos son nuestros titulares. Tras el terremoto, el complejo habitacional emblemático del chavismo en La Guaira se cayó como si fuera de papel y reabrió el debate sobre su construcción. Grave crisis de salud tras los terremotos. La emergencia sanitaria ya es una realidad y las epidemias están próximas a estallar. Miles de bebés podrían nacer en medio del colapso sanitario en Venezuela. La tragedia golpea a 36.700 mujeres embarazadas. Todos los apellidos tienen una historia. Le ayudamos a descubrir de dónde viene el suyo. Durante años, el proyecto social Gran Misión Vivienda Venezuela fue presentado como uno de los mayores logros del chavismo y la solución para millones de familias venezolanas sin vivienda. Pero después de los terremotos que sacudieron a Venezuela, muchas de esas edificaciones quedaron reducidas a escombros. ¿Falló únicamente la fuerza del sismo o también existen interrogantes sobre cómo y dónde fueron construidos estos edificios? Informe especial. El sector Playa Grande, vean ustedes qué diferencia, ¿no? Este es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. Las casas de Misión Vivienda estaban hechas de goma espuma. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Torres de apartamentos completamente derrumbadas, edificios partidos por la mitad, familias enteras atrapadas bajo toneladas de concreto. Pero conforme avanzaban las labores de rescate, comenzó a repetirse un mismo detalle. Muchos de los edificios que colapsaron pertenecían a la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional más ambicioso impulsado por Hugo Chávez. Y una pregunta comenzó a repetirse entre sobrevivientes, ingenieros y especialistas. ¿Estaban realmente preparadas estas construcciones para soportar un terremoto? La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez. Su objetivo era reducir el déficit habitacional mediante la construcción masiva de viviendas para familias de bajos recursos. Desde entonces, el gobierno asegura haber entregado miles de viviendas en todo el país, convirtiendo el programa en uno de los principales símbolos de la llamada Revolución Bolivariana. Durante años fue presentado como uno de los mayores logros sociales del chavismo. Sin embargo, los terremotos del pasado 24 de junio volvieron a poner el programa bajo escrutinio. En La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble sismo, varios de sus conjuntos habitacionales sufrieron colapsos totales o daños estructurales severos. Un reportaje publicado por The New York Times recogió testimonios de residentes, ingenieros y especialistas que aseguran que durante años existieron advertencias sobre la vulnerabilidad sísmica de algunos complejos de la Gran Misión Vivienda. Según el periódico, habitantes denunciaron problemas estructurales desde mucho antes de la tragedia y afirman que las alertas nunca fueron atendidas. Tras los terremotos, muchos sobrevivientes responsabilizan al
al Estado de haber levantado edificios de baja calidad, construidos con rapidez y utilizados como una bandera política. Pero, ¿es posible determinar que un edificio colapsó únicamente por mala construcción? La respuesta, según los especialistas, no es tan sencilla. En ingeniería estructural existen múltiples factores que deben analizarse antes de establecer responsabilidades. Entre ellos, el diseño estructural, la calidad de los materiales, el cumplimiento de las normas sísmicas, la supervisión de la obra, el tipo de suelo, el mantenimiento de la estructura e incluso la intensidad del movimiento sísmico. Por eso, antes de señalar una única causa, los expertos insisten en la necesidad de realizar peritajes técnicos edificio por edificio. Precisamente para entender qué pudo haber ocurrido, consultamos al ingeniero Andrés Tremante, profesor del Departamento de Ingeniería, Mecánica y Materiales de la Universidad Internacional de Florida. La Gran Misión Vivienda tiene varios años ya en funcionamiento y era o es un esfuerzo que trataba de llegar a aquellas personas de bajos recursos a poder tener un techo propio, lo cual desde el punto de vista de un programa social suena muy bien y que obviamente el destino final de esos recursos y de esos objetivos de atender una población que puede estar enfrentando distintos inconvenientes económicos y sociales y geográficos para poder tener vivienda, entiendo que fue un esfuerzo desde el año 2010, 2009 o algo por el estilo. O sea que ya tiene un tiempo desde el punto de vista como contenido programático de gobierno, con unos cuantos años ya en funcionamiento, ¿no? Y en preparación. Las imágenes muestran edificios completamente destruidos junto a otros que permanecieron parcialmente en pie. Eso también forma parte del análisis, porque dos construcciones levantadas en una misma zona pueden responder de manera distinta dependiendo de cómo fueron diseñadas y ejecutadas. En ingeniería, el comportamiento de una estructura frente a un terremoto depende de numerosos elementos que solo pueden determinarse mediante una investigación técnica. De la energía, en el mundo de la ingeniería mecánica, en el mundo de búsqueda y rescate, hace muchos años, me permite ver esto con algún ojo clínico con la cual pueda ayudar a la respuesta más adecuada a tu pregunta. En ese contexto, y lo que he podido documentar, tú mencionabas la fuente del New York Times, y hay otra fuente de la NASA que ha permitido ver esto, digamos, a la distancia, desde el punto de vista de imágenes satelitales. Uno no está en el terreno para hacer una evaluación directa y precisa de este tipo de cosas, pero con la información disponible y con lo que uno puede ver, uno puede cumplir dos cosas. Número uno, la gran mayoría de las viviendas afectadas del universo de la Gran Misión Vivienda estuvieron total o parcialmente colapsadas. Pero no todas las viviendas que colapsaron pertenecen a la Gran Misión Vivienda. Es decir, hay otras viviendas fuera de ese universo que también colapsaron. ¿Okay? Lo cual nos hace entonces ir a la causa raíz de todo esto. ¿Cuál es la causa raíz? Lo que los geólogos y sismólogos han llamado, Sara, un doblete sísmico. Entonces hay que empezar por ahí. El origen de todo esto que estamos observando es un evento tectónico muy singular, que no es de común conocimiento, que no es de común ocurrencia y que hay pocas veces reportados históricamente hablando. Y en algunas geografías del mundo. Entiendo que esto puede ser la segunda vez que ocurre en Venezuela y se reporta que los terremotos conocidos en la misma área del litoral central venezolano, tal vez el de 1812, también era un doblete sísmico. Dicho esto, es un evento raro, es un evento singular, no es común, y que al ser o algunos geólogos lo llaman doblete sísmico, otros geólogos lo llaman dos terremotos independientes, pero lo que ellos, desde el punto de vista científico y tecnológico, vayan a determinar, lo que quiero resaltar es que fueron dos eventos que ocurrieron en menos de un minuto. Y su epicentro se ubicó geográficamente en el mismo lugar, a la misma profundidad, y el lugar es, y es importante resaltarlo, una falla que se conoce como la falla de Boconó, que es una falla que viene desde el Ecuador, pasa por Colombia, sobre los Andes venezolanos, y llega hasta el área que se conoce de la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, y ahí nace otra falla, que es la falla de San Sebastián, que es una falla que va horizontalmente y atraviesa todo el litoral central. Y esa falla
es la que acumula la mayor cantidad de esfuerzos entre una placa del Caribe y una placa sudamericana que se entrelazan ahí. Y bueno, estas condiciones de borde, desde el punto de vista tectónico, son bien conocidas por los sismólogos y los geólogos. Lo que entonces lleva a una segunda consideración, sabiendo que es una zona sísmica, las construcciones que vienen del año 99 en la misma zona de Vargas, que hubo un deslave, o sea, la emergencia que ocurrió es de otro origen, no es un origen sismológico, y casualmente ocurrió geográficamente en la misma área del litoral central venezolano, básicamente en el estado Vargas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que del año 67, cuando ocurre el último sismo bien conocido en el área de Caracas y litoral central, ya se conocía que había que iniciar un proceso de aprendizaje, una lección aprendida producto de ese evento del año 67, y que los códigos de construcción tenían que reescribirse, tenían que rediseñarse. Eso ocurrió como lecciones aprendidas en el sur de la Florida, después del huracán Andrew en el año 92, los códigos de construcción cambiaron producto del conocimiento de un huracán de esas características. O sea, son lecciones aprendidas con consecuencias dolorosas, con consecuencias de víctimas, tanto fallecidos como heridos y desplazados. Entonces, ese conocimiento nos permite decir, bueno, de ahora en adelante hay que hacerlo de esta forma. Es decir, se conoce la sismología de la zona y se conocen los nuevos códigos de construcción. Sin embargo, las críticas alrededor de la Gran Misión Vivienda no comenzaron con estos terremotos. El mayor fue de magnitud por arriba de la escala de intensidad 7 en la escala de Richter, lo cual habla de por sí solo de la gran magnitud de energía que se liberaron en estos dos eventos. Ergo, las construcciones tienen que estar acordes con este tipo de eventos que son bien conocidos. Entonces, entrando ahora en el tema, la gran pregunta, las viviendas que colapsaron, total o parcialmente, ¿tenían estos códigos de construcción en su estructura, sí o no? Obviamente, esto hay que ir a una inspección de la permisología, tanto en el diseño como en la construcción que ocurrieron en estas edificaciones. Las edificaciones que existían en la zona antes del 67, obviamente no van a tener estos códigos antisísmicos. Las edificaciones después del 67 deberían, de una forma u otra, incorporar estos códigos antisísmicos para evitar este tipo de problemas producto de un sismo como el que volvimos a ver el 24 de junio. Durante años, distintos gremios de ingenieros denunciaron problemas relacionados con la velocidad de la construcción, la supervisión de algunas obras y la falta de información técnica pública sobre varios proyectos. Ahora, tras la tragedia, esos cuestionamientos volvieron a ocupar el centro del debate. Determinar por qué colapsó un edificio no depende únicamente de observar fotografías. En todo tipo de construcción hay, digamos, dos fases muy bien conocidas: diseño y construcción. Cuando usted somete el diseño, los planos del diseño, hay una inspección, una fiscalización de un ente que le da a usted la permisología adecuada a los códigos para construir o no en ciertas áreas. ¿Y por qué digo o no, construir o no en ciertas áreas? Porque después del deslave de Vargas del 99, estoy tratando como que de incorporar todos los elementos de análisis en el menor corto tiempo posible, es que después del 99 hubo un plan urbanístico donde se hizo un inventario y un catastro de recursos, dónde se puede construir y por qué. Hubo una planificación producto del deslave, hubo un inicio de construcción de obras que permitían que este deslave, si volvía a ocurrir, no ocurriera con la magnitud que ocurrió en el año 99. Y obviamente, producto de ese plan urbanístico, uno puede decir, en estas zonas se construye, en estas no. En esas que se podían construir, ¿se construyeron? Sí o no. Y si se construyeron, ¿se hicieron bajo los códigos de aprendizaje de una zona sísmica? No lo sabemos. O sea, sí o no, nuevamente la respuesta que nos lo va a brindar una fiscalización posterior. Esa fiscalización tiene dos grandes etapas. Vuelvo a lo que comentaba antes. En el diseño, es una permisología que va acorde a este tipo de códigos, de estos protocolos de construcción antisísmico. Y número dos, una fiscalización o inspección de obra una vez construida, si la construcción va acorde con el diseño antisísmico. Entonces, aquí hay varias etapas de fiscalización que no sabemos si se han cumplido o no. Por inspección
de los testimonios que estamos viendo, por inspección de los videos que nos van llegando. Nuevamente, no estamos en el terreno para hacer un análisis técnico de ingeniería directo, con datos sobre el terreno que nos permitan concluir con evidencia propia qué ocurrió. Pareciera que la estructura está seriamente comprometida y pareciera, todo indica, que esa estructura no fue construida con códigos antisísmicos adecuados. Eso por un lado. Por otro lado, también se dijo mucho de construcciones hechas con anime. Lo que yo vi, está bien que materiales compuestos, porque se conocen materiales compuestos de alta resistencia, con poco peso, que pueden ser como ocurren aquí en el sur de la Florida con drywall, ¿okay? Pero eso no son estructuras, eso no son materiales usados para lo que son estructuras de vigas y columnas que sostienen una edificación. Eso se usa para paredes divisorias, para mampostería, lo cual está bien en ese aspecto. Pero obviamente los materiales para construcción de columnas y vigas son muy bien conocidos en ese aspecto. Saber qué tipo de materiales se utilizó y si se utilizaron bajo el código establecido en el diseño, que ese diseño responda a un código antisísmico, Sara, no lo sabemos. Los especialistas explican que será necesario revisar planos, calcular cargas, analizar columnas, vigas, cimentaciones, resistencia al concreto y comportamiento del suelo. Solo después de esos estudios será posible establecer si existieron fallas de diseño, errores constructivos o si el colapso obedeció exclusivamente a la magnitud excepcional del terremoto. Mientras avanzan las investigaciones, miles de familias permanecen fuera de sus hogares. Muchas desconocen si las edificaciones donde vivían podrían volver a ocuparse o si deberán ser demolidas completamente. Otros sobrevivientes continúan durmiendo en refugios temporales o en carpas instaladas frente a los edificios donde hasta hace pocos días estaba su vivienda. Sara, ayer se cumplieron 2 semanas del evento. Estamos tal vez finalizando esta fase de rescate donde todo el mundo ha participado para poder ayudar al rescate de víctimas y tratar de recuperar la mayor cantidad de gente viva. Y esto lo estamos viendo que está concluyendo en estas primeras 2 semanas. ¿Qué viene ahora? Una vez que finalice totalmente la etapa de rescate, viene la recuperación. Esa recuperación implica ahora un análisis en el terreno, sin pasiones, sin el rescate de víctimas, decir, bueno, muy bien, hay que pasar la hoja. ¿Cómo se pasa la hoja? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y hacia dónde vamos? El Estado Vargas tiene una característica muy propia en su geografía, en su gente, en su componente social, en su componente humano. Y hay que hacer lo que los urbanistas llaman un inventario y un catastro adecuado. Porque se han hecho muchas cosas que muy seguramente no responden a un plan urbanístico para la zona. Y esto hay que replantearlo. Ese replanteamiento, Sara, yo no tengo un número en este momento. Pero lo que sí te puedo decir, el orden de magnitud de ese número. Y ese orden de magnitud va entre 10 y 100 mil millones de dólares. Cualquier número puede estar ahí. ¿Por qué hablo de orden de magnitud? Porque obviamente, número 1, no tenemos el número exacto. Y número 2, tratando de responder tu pregunta lo mejor posible, cuando uno ve eventos similares en el pasado y asocia números con la pregunta de la recuperación, esos son los números, esos son los órdenes de magnitud. Venezuela, y tal vez para hacer una comparación nuevamente lo más humana y técnica posible, la Venezuela del 99 estaba mucho mejor preparada para el deslave del 99. La Venezuela del 26 no está preparada para un evento que lo superó con creces el desastre del 99. Esas amenazas que ocurrieron muestran una población en el año 26 mucho más vulnerable de lo que era en el año 99. Por lo tanto, Venezuela por sí sola no va a poder, necesita ayuda financiera, necesita ayuda humana de técnicos en la materia que yo estoy muy seguro que en Venezuela existen en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, existen en la Academia Nacional de Ingeniería, existen en las distintas academias de Venezuela. El problema técnico humano no es el cuello de botella para mí, el cuello de botella es financiero, número 1, y político, número 2. Y político
Sara, y aprovecho aquí para decirlo a mi forma, a la manera que yo lo veo, es pasar, cuando dije pasar la página con anterioridad, es pasar de política con P minúscula a política con P mayúscula. Estamos como sociedad listos para pasar la página y empezar a hacer política con P mayúscula, donde uno pueda mostrarle seriamente al mundo, es decir, se necesitan tantos millones de dólares. Hay organismos multilaterales que van a ayudar y que pueden ayudar. Desde el punto de vista de préstamos, desde el punto de vista de donaciones, todo eso se puede estructurar. Esa estructura financiera se puede hacer cuando exista voluntad política con P mayúscula para decir, bueno, muy bien, esto fue lo que sucedió, esto es lo que hay que hacer seriamente hablando en los próximos medio término, término corto, mediano, largo, es decir, lo que hay que hacer en los próximos 6 meses, 12 meses para una recuperación a corto plazo, en los próximos 2 a 5 años por una recuperación a mediano y largo plazo, y de ahí en adelante un plan maestro más allá de los 5 o 10 años. La Gran Misión Vivienda nació como el proyecto que prometía garantizar un hogar digno para millones de venezolanos. Hoy, después de los terremotos, muchas de esas mismas edificaciones son el centro de una investigación que apenas comienza. Porque más allá del concreto que cayó, la gran pregunta sigue en pie. ¿Fue culpa realmente solo de la naturaleza o también falló la forma en que fueron construidos esos edificios? Mientras continúan las labores de recuperación tras el doble terremoto, la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud advierten que el país enfrenta un nuevo desafío: la combinación de hospitales colapsados, miles de personas en refugios temporales, dificultades para acceder a agua potable y una baja cobertura de vacunación podrían favorecer la aparición de brotes de enfermedades en cuestión de días o semanas. Cuando ocurre un terremoto, toda la atención se concentra en los edificios derrumbados. Las cámaras siguen a los equipos de rescate, los hospitales reciben una avalancha de heridos y las familias buscan desesperadamente a sus desaparecidos. Pero cuando la tierra deja de temblar, comienza otra carrera, uno mucho menos visible, la de evitar que la tragedia dé paso a una crisis sanitaria. Ese es precisamente el llamado que hoy hacen la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto, ambas organizaciones advierten que el país reúne varias condiciones que favorecen la aparición de brotes de enfermedades. Miles de personas viviendo en refugios temporales, dificultades para acceder a agua potable, hospitales operando al límite y una cobertura de vacunación que ya era baja antes del desastre. Los servicios de salud están bajo una presión extrema, con instalaciones que operan por encima de su capacidad debido al aumento repentino de casos y, obviamente, a los casos de trauma. El presidente interino informó que 38 hospitales se han visto afectados. ¿Por qué preocupa tanto este escenario? ¿Qué enfermedades podrían propagarse? ¿Y qué tan preparado está el sistema de salud para enfrentar una segunda emergencia? A primera vista, un terremoto y una epidemia parecen no tener ninguna relación. Sin embargo, los especialistas en salud pública saben que los desastres naturales modifican por completo las condiciones de vida de una población. Cuando miles de personas pierden sus viviendas, el acceso al agua potable se interrumpe, los sistemas de saneamiento dejan de funcionar con normalidad y los hospitales trabajan por encima de su capacidad, aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades infecciosas. No porque el terremoto genere virus o bacterias, sino porque crea un entorno donde estos pueden propagarse con mayor facilidad. Después del doble sismo que golpeó a Venezuela, miles de personas permanecen en refugios temporales, mientras otras continúan viviendo cerca de zonas devastadas. En esas condiciones, cualquier enfermedad contagiosa encuentra muchas más oportunidades para transmitirse. Por eso, la fase que sigue a la emergencia inmediata es tan importante como las labores de rescate. La alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud no se basa únicamente en los daños que dejó el terremoto. También tiene que ver con la situación sanitaria que Venezuela arrastraba desde antes de la emergencia. Según explicó el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, la cobertura de vacunación en el país, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante inmunización, ya era baja antes del desastre. En condiciones normales, esa realidad ya supone un desafío para cualquier sistema de salud. Pero después de un terremoto, cuando miles de personas deben permanecer en refugios temporales y compartir espacios reducidos, el riesgo aumenta considerablemente.
La preocupación de la OMS no es que exista un brote confirmado en este momento. La advertencia es que las condiciones actuales podrían facilitar la aparición y propagación de enfermedades si no se refuerzan las medidas de prevención en las próximas semanas. Esto significa que ahora existe un mayor riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria, la tos ferina, así como la fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, como el dengue, el chikungunya y el Zika. Pero, ¿qué enfermedades son las que preocupan? Uno de los factores que más inquieta a las autoridades sanitarias es la posibilidad de que reaparezcan enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Entre ellas está el sarampión, una infección altamente contagiosa cuya transmisión puede acelerarse cuando existe una baja cobertura de inmunización y muchas personas conviven en espacios cerrados. Pero no es la única preocupación. La OPS también ha advertido sobre el riesgo de enfermedades respiratorias, infecciones asociadas a la falta de agua segura y problemas provocados por vectores como los mosquitos, especialmente en zonas donde persiste el hacinamiento, y las dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene. En otras palabras, el desafío no es una enfermedad específica. Lo que preocupa es que el terremoto haya creado un escenario donde distintas infecciones encuentren condiciones favorables para propagarse, mientras el sistema de salud continúa respondiendo a las consecuencias del desastre. La vacunación, sin embargo, es solo una parte del problema. Después de un desastre de esta magnitud, garantizar el acceso a agua potable se convierte en una de las primeras prioridades para las autoridades sanitarias. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que todavía resulta difícil evaluar las condiciones de todos los refugios, ya que muchas de las zonas más afectadas siguen teniendo problemas de acceso y el suministro de agua continúa siendo limitado. Esto representa un desafío importante. Sin agua potable no solo aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales, también se dificulta mantener medidas básicas de higiene, como el lavado de manos, la limpieza de utensilios o la correcta preparación de los alimentos. En lugares donde cientos de personas comparten baños, duchas y comedores, cualquier falla en las condiciones sanitarias puede favorecer la propagación de distintas infecciones. Por eso, una de las prioridades de los equipos de salud es verificar la calidad del agua que recibe la población desplazada y asegurar que cumpla con las condiciones necesarias para su consumo. Sin embargo, las dificultades para acceder a agua segura no son el único desafío. La lluvia, los escombros y la acumulación de agua en recipientes o estructuras dañadas también pueden crear ambientes propicios para la proliferación de mosquitos y otros vectores capaces de transmitir enfermedades. Aunque la aparición de estos brotes depende de múltiples factores, la OPS considera que es un riesgo que debe vigilarse de cerca durante las próximas semanas. Por esa razón, el organismo ha planteado la posibilidad de implementar campañas de vacunación selectivas cuando sean necesarias, además de reforzar las labores de vigilancia epidemiológica y las medidas de control de vectores en las zonas más afectadas. El objetivo es adelantarse a cualquier brote antes de que la transmisión alcance un nivel difícil de controlar, porque en una emergencia como esta, la prevención suele ser mucho más efectiva que la respuesta cuando los contagios ya comenzaron. Pero incluso si todas estas medidas se ponen en marcha, existe otro problema que preocupa a los organismos internacionales. Los hallazgos preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, caracterizados por el hacinamiento, el creciente retraso a las intervenciones quirúrgicas, especialmente en las áreas de traumatología, ortopedia y neurocirugía, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y un personal sometido a un estrés extremo. Entre las deficiencias críticas se incluyen el colapso de los servicios forenses y de morgue, así como un registro inadecuado de víctimas y un seguimiento deficiente de las personas desaparecidas. La Organización Panamericana de la Salud logró evaluar 8 establecimientos sanitarios tras el terremoto y concluyó que todos necesitan algún tipo de apoyo. En 3 de ellos se identificaron daños estructurales que afectan su funcionamiento. Uno de los casos más críticos es el Hospital José María Vargas, uno de los principales centros públicos de referencia en Caracas. Según la evaluación de la OPS, en una sala diseñada para 8 camas, permanecen hospitalizados 96 pacientes, mientras que el banco de sangre del hospital se encuentra en niveles extremadamente bajos. La situación tampoco es sencilla en La Guaira, uno de los estados más golpeados por el terremoto. Allí, el Hospital Rafael Mejía Jiménez redujo su capacidad de atención a 108 a apenas 35 camas disponibles, mientras otros 22 centros de salud reportan graves carencias de equipos, insumos médicos y personal. Esto significa que el sistema sanitario enfrenta un doble desafío. Por un lado, continúa atendiendo a los cientos de personas afectadas directamente por el terremoto y, al mismo tiempo, debe prepararse para responder si en las próximas semanas llegaran a aparecer brotes de enfermedades asociadas a las condiciones creadas por la emergencia. Esa es precisamente la preocupación de la OMS y la OPS: evitar que un sistema de salud que ya trabaja al límite
tenga que enfrentar una segunda crisis, esta vez provocada por enfermedades que en muchos casos pueden prevenirse. La tragedia en Venezuela golpea con más fuerza a quienes están a punto de dar vida. Son más de 36.700 mujeres embarazadas cuyos bebés podrían nacer entre hospitales destruidos y una grave crisis humanitaria. Unas 36.700 mujeres embarazadas se encuentran entre las principales afectadas por la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela, tras los 2 fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio. Así lo advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que alertó sobre la urgente necesidad de garantizar atención médica para miles de madres y sus bebés. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas, al menos 4.000 de estas mujeres darán a luz durante el próximo mes, en medio de una situación crítica provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron severos daños en la infraestructura sanitaria del país. El organismo explicó que 38 centros de salud resultaron afectados, lo que ha reducido significativamente el acceso a servicios esenciales de atención prenatal, obstétrica y neonatal. Esta situación pone en riesgo la vida tanto de las mujeres embarazadas como de los recién nacidos. Ante este panorama, el UNFPA hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar $10 millones, recursos que permitirán mantener durante los próximos 3 meses los servicios de salud reproductiva y protección para la población más vulnerable. La organización indicó que ya está reforzando su respuesta humanitaria para garantizar la continuidad de la atención materna, los servicios obstétricos de emergencia, el acceso a métodos de planificación familiar, la atención clínica para sobrevivientes de violencia sexual y las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia basada en género. Además, el UNFPA advirtió que las condiciones derivadas de la emergencia están incrementando los riesgos para miles de personas. La interrupción de servicios básicos, el hacinamiento de los refugios temporales, la separación de familias y el impacto psicológico de la tragedia afectan especialmente a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la situación sigue siendo crítica. Según el más reciente balance oficial del gobierno venezolano, al menos 3.535 personas han perdido la vida y 16.740 han resultado heridas. Sin embargo, las autoridades aún no han reactualizado la cifra de personas desaparecidas, por lo que se teme que el número de víctimas continúe aumentando en las próximas horas. Si hay alguien que cree en milagros, es Juan Legorburu, un padre de familia venezolano que cayó desde un piso 9 junto con su esposa y sus hijos, y todos vivieron para contarlo. Esta es una historia de nuestro canal aliado Noticias Caracol para la Alianza Informativa Latinoamericana. De los escombros del Petunia, un edificio de 14 pisos en Caracas que se desplomó, se levanta la familia Legorburu, que milagrosamente hoy cuenta su experiencia. A pesar del caos, con serenidad, aquel 24 de junio, el señor Juan grabó el momento en el que sobrevivían y que repiten en su mente a diario. La casa se caía, mi esposa que pegaba gritos. Yo le decía, Dios mío, ¿por qué no estás haciendo esto? Lo hice 2 veces porque era una desesperación, porque el sonido de la tierra era espantoso, era horrible. Escuchabas cuando los pisos caían, ¡pum! ¡Pum! Yo lo escuché 4 veces, me dijo que escuchó 5 veces. Estaban en el piso 9, pegando figuritas del mundial, cuando en minutos el apartamento inexplicablemente quedó sin techo. Las paredes se derrumbaban y esperaban lo peor. 10 hasta el 14 y las otras no existían pisos, o sea, el edificio desapareció del 10 para arriba. Eso me llamó la atención, ¿dónde están los más pisos? Aparentemente, al moverse el edificio con el terremoto, pensamos que los pisos arriba se partió la base del 10 y cayó hacia el otro lado. Este es un piso 9, bajamos hasta un piso 3. Después de 45 minutos llegó la ayuda. Su esposa salió en camilla con fractura de columna, sus hijos golpeados, y lograron incluso salvar a su perrita. Aún no saben cómo. Para mí es un milagro de Dios, no hay otra explicación, porque salir de esa manera vivo, con ciertos golpes, laceraciones, es un milagro de Dios. En las últimas horas, el señor Juan regresó a el que fue su hogar por años, en el que tejieron sueños de superación. Hoy derrumbado el edificio, intenta que no se derrumbe su espíritu. Sí, he llorado, internamente he llorado, no creo que mi esposa me vaya a llorar, tuviera llorado, pero no es fácil. Me he quebrado muchas veces, es normal que uno se quiebre, pero hay que seguir, hermano. Hay que seguir porque si me quedo llorando y si no hago nada, ¿cómo continuamos la vida? Empezar de cero sabe que es difícil por su edad y la de su esposa. Sin embargo, dice que están vivos, una oportunidad que muchos
hoy no tienen, luego de la tragedia. La historia del señor Juan y su familia no solamente representa supervivencia, sino también milagro. Pero al desplomarse este edificio del Petunia, con él se fueron otros sueños, otras historias y principalmente casi una treintena de vidas. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Y justamente en la zona cero en La Guaira se encuentra Andrés Díaz Hernández, periodista de Venevisión, perteneciente a la Alianza Informativa Latinoamericana, quien ha iniciado un recorrido entre gigantescas ruinas, una visión en primera persona que refleja la dimensión de lo que viene en materia de remoción. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el contacto. 2 semanas de los 2 terremotos que azotaron Venezuela y el estado que más ha estado afectado evidentemente es La Guaira. Esto es Caraballeda o Caribe. Esto es lo que vemos en los recorridos que hacemos diario acá en el estado costero de Venezuela. Este edificio Puerta del Mar quedó totalmente destruido. Vean, por favor, este graffiti que pusieron en esta puerta los rescatistas, hemos conocido que significa que ya evidentemente el edificio no puede ser habitado y que es necesaria su demolición. Esto lo hicieron el 28 de junio. Si seguimos caminando, pueden observar que ya una de las peticiones de los ciudadanos era que viniera maquinaria. Vemos que ya la maquinaria está llegando a distintos puntos del estado de La Guaira para empezar a remover las distintas cantidades de placas que hay, sobre todo esta maquinaria que dice que levanta cerca de 1.100 toneladas. Vean que es necesaria la maquinaria para poder levantar. Vean el tamaño de estas losas. Esto pesa una cantidad de kilogramos impresionantes y es necesaria esta maquinaria para poder levantarlo. Lo que hemos escuchado a lo largo de estos recorridos que hemos hecho durante todas estas 2 semanas acá en el estado de La Guaira precisamente ha sido eso. Maquinaria como esta para poder levantar este tipo de estructuras que están sobre el piso. Otra de las situaciones que hemos también podido constatar que ya cerca de 2 semanas la ayuda ha disminuido. Es necesario que las personas que quieran seguir aportando donen en los centros de acopio para que las personas que están más necesitadas acá en el estado de La Guaira puedan seguir siendo atendidas. Acá muy cerca de este lugar hay un hospitalito donde están atendiendo a mascotas, también se están atendiendo emergencias odontológicas, emergencias en general. Nos han señalado que necesitan también gasoil porque cuentan con una planta para poder tener activas todas las máquinas que necesitan energía eléctrica, porque aquí a esta hora tampoco ha sido restituido por completo el servicio eléctrico. Así que es dramática nuevamente la situación acá en el estado de La Guaira luego de estos 2 terremotos que azotaron este estado costero de Venezuela. Por supuesto vamos a estar muy atentos haciendo recorridos tanto desde el oeste hacia el este del estado para seguir constatando lo que necesitan los ciudadanos venezolanos y llevarles a ustedes la mayor información. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Andrés Díaz Hernández. El Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, además de emociones y goles, nos ha dejado algo que nos acompaña desde que nacemos, pero del que pocos conocemos su origen. Y es que detrás de cada apellido se esconden historias de reyes, guerras, migraciones y familias enteras. ¿Saben ustedes el origen de su apellido? David Díaz les ayuda a descubrirlo. ¿Tiene claro quién es usted en realidad? Seguramente su primera respuesta sea que sí, pero ¿de verdad sabe todo sobre usted? Hoy va a conocer la historia de algo que siempre lleva al lugar al que vaya y que hace parte de su identidad. Algunos nacieron de reyes, otros de campesinos, algunos surgieron por guerras, migraciones y conquistas. Esta es la historia de su apellido. Para entender la historia de los apellidos, primero tenemos que viajar a un mundo donde estos no existían. Porque sí, hubo una época en que nadie tenía apellido, ni los reyes, ni los soldados, ni los campesinos. Durante miles de años las personas se identificaban únicamente por su nombre y eso funcionaba bastante bien. Después de todo, cuando se vive en pequeñas aldeas donde todos se conocen, basta con decir Juan para que todos sepan de quién se está hablando. Pero el tiempo pasó y las poblaciones crecieron. Las ciudades comenzaron a llenarse y de pronto apareció un problema inesperado para la época. Ya no había un solo Juan, había 2, 5 o 10. Demasiados Pedros, demasiadas Marías, demasiados Juanes.
Imagina intentar cobrar impuestos, repartir tierras o registrar nacimientos cuando medio pueblo se llama igual. Las confusiones no tardaron y por eso algo tenía que cambiar. La solución resultó surgir de forma natural. Las personas comenzaron a buscar formas de diferenciarse y lo hicieron de la manera más simple posible. En pueblos donde todos se conocían, bastaba una característica llamativa para distinguir a una persona del resto. Porque cuando había dos hombres llamados Juan, alguien tenía que encontrar una forma rápida de diferenciarlos, y lo más rápido era mirarlos. Si uno era particularmente alto, podía convertirse en Juan Alto. Si tenía el cabello muy claro, tal vez terminaría siendo Juan Rubio. Si tenía la piel más oscura que el resto, quizás lo llamarían Juan Moreno. Y si era conocido por su valentía, no sería extraño que acabara siendo Juan Bravo. Lo que comenzó como simples apodos, terminó quedándose. Porque era mucho más fácil hablar de la familia Bravo que esperar a que cada hijo mostrara una característica. Pasó de padres a hijos y de hijos a nietos, hasta convertirse en apellidos que todavía existen siglos después. Así, las características de una persona que vivió hace siglos definen su apellido hasta el día de hoy. Delgado, moreno, rubio, bravo, calvo, leal, todos siguen este principio. Pero ¿qué ocurría si alguien no tenía un rasgo tan característico o ya había dos rubios? En ese caso, se veía qué hacía esa persona. Si alguien trabajaba el hierro, no era solo Juan, era Juan el herrero. Si molía el trigo para alimentar a todo el pueblo, podía convertirse en Pedro el molinero. Si cuidaba rebaños, era el pastor. Si trabajaba la madera, el carpintero, y así. Sin planificación alguna, los oficios comenzaron a pegarse a los nombres como una segunda piel. Herrera, molinero, pastor, carpintero, tejedor o zapatero. Lo interesante es que estos apellidos no solo decían quién era una persona, decían qué lugar ocupaba dentro del mundo. Y si su trabajo no funcionaba tampoco, había una forma que no hablaba de lo que la persona hacía, sino de dónde venía. En un mundo donde viajar era difícil y las distancias podían cambiarlo todo, el origen se volvió una marca indeleble. Si alguien venía de una ciudad específica, esa ciudad lo acompañaba para siempre. Juan de Toledo, María de Navarra, Pedro de León. Con el tiempo, esas frases dejaron de ser descripciones temporales y se transformaron en apellidos, como Toledo, Navarro, León, del Río, del Valle o de la Torre. Era como si el territorio se pegara a la identidad de una persona, viajara con ella incluso cuando ya no vivía allí, y así entre oficios y geografías, los apellidos comenzaron a construir un mapa invisible de la sociedad. Un mapa que todavía hoy seguimos cargando sin darnos cuenta. Pero con todo esto puede surgir una duda. ¿Qué pasa con la mayoría de apellidos hispanos, como Rodríguez, Díaz, Hernández o Cortés? Bueno, si una persona no podía ser identificada fácilmente por su apariencia, trabajo o lugar de origen, la forma más importante de ubicarla era por su familia, más exactamente por su padre. Porque en un mundo donde los apellidos todavía estaban naciendo, la pregunta más útil no era ¿cómo es usted? Ni ¿a qué se dedica? La pregunta era otra, ¿de quién es hijo usted? Y la respuesta con el tiempo se convirtió en una marca heredable. Así nacieron los apellidos patronímicos, aquellos que literalmente significan hijo de alguien. En España, por ejemplo, apareció una terminación que hoy parece completamente normal, pero que en su origen era una fórmula directa para decir quién era el padre. El famoso EZ. Fernández, hijo de Fernando. Rodríguez, hijo de Rodrigo. González, hijo de Gonzalo. Pérez, hijo de Pedro. En su momento no eran apellidos fijos, eran descripciones. Una forma de aclarar de qué familia venía cada persona en pueblos donde los nombres se repetían una y otra vez. Pero lo más curioso es que esta idea no es exclusiva del mundo hispano y es la razón por la que tantos apellidos en otros países se parecen. Por ejemplo, si alguna vez ha visto jugar a la selección de fútbol de Croacia, habrá notado las terminaciones. En este caso, el ich es su versión del EZ. Por eso tantos jugadores lo llevan en su espalda, o en países de habla inglesa vemos el son, que por sí solo literalmente significa hijo. Como si diferentes culturas separadas por océanos y siglos hubieran llegado a la misma solución para un mismo problema. Pero hay un lugar donde este fenómeno toma una forma todavía más particular. Un lugar donde los apellidos no solo hablan del padre, sino de toda una historia de clanes, linajes y tribus. El mundo árabe. Allí la identidad no siempre se construye desde un apellido fijo como en Occidente. Muchas veces comienza con una palabra sencilla, al, que en su uso más común significa él o la, pero que en contextos familiares puede marcar pertenencia,
Por ejemplo, Al-Saud, la familia Saud, Al-Rashid, el clan Rashid, Al-Fayed, la familia Fayed. Aquí el apellido no siempre apunta a una persona específica, más bien a una estructura mucho más grande, un linaje completo, una historia colectiva, y así, sin importar el continente, la idea es la misma, que el apellido no es solo una palabra, es una respuesta, una forma antigua de decir usted viene de aquí, usted pertenece a esto, usted es hijo de alguien. Pero para terminar, existe un país en el que, por mucho tiempo, los apellidos, más que ser algo obvio, eran un lujo. Se trata de Corea. Si existe un apellido que domina por completo la conversación cuando hablamos de nombres alrededor del mundo, ese es Kim. Se estima que casi el 22% de toda su población lleva este apellido, y para entender por qué hay tantos Kim en Corea, tenemos que viajar más de 1000 años al pasado. Como ya dijimos, durante siglos los apellidos fueron un privilegio reservado para muy pocas personas. La mayoría de la población simplemente no tenía uno. Quienes sí lo poseían eran los miembros de la nobleza, las familias poderosas y sobre todo la realeza. Fue allí donde comenzó la historia de los Kim. En el antiguo reino de Silla, uno de los estados que gobernaron la península coreana, una familia llamada Kim ascendió al poder y terminó gobernando durante siglos. Su influencia fue tan grande que el apellido se convirtió en un símbolo de prestigio. Y cuando con el paso del tiempo cada vez más personas tuvieron la oportunidad de adoptar un apellido elegido por ellos mismos, muchos eligieron precisamente aquellos que estaban asociados con las familias más importantes del país, los Kim, los Lee y los Park, pero sobre todo el primero. Era una forma de vincularse, al menos simbólicamente, con linajes respetados y poderosos. Por eso, siglos después, el resultado sigue siendo visible. Cerca de la mitad de los coreanos comparten alguno de estos tres apellidos y aproximadamente 1 de cada 5 lleva el apellido Kim, demostrándonos cómo nuestros apellidos son también una fotografía del contexto en que vivimos. Los apellidos nacieron para resolver un problema extraordinariamente simple: diferenciar personas, nada más. No fueron creados para hacer historia, no fueron diseñados para sobrevivir siglos, y sin embargo lo hicieron. Algunos conservaron el recuerdo de un oficio que desapareció hace generaciones. Otros guardaron el nombre de una ciudad que sus descendientes jamás conocerían. Y algunos preservaron el legado de antiguos reyes y linajes poderosos. Aunque los usamos todos los días, rara vez pensamos en ellos. Pero detrás de cada apellido existe una historia mucho más antigua que cualquiera de nosotros. Una historia que atravesó guerras, migraciones, imperios y continentes enteros para llegar hasta el presente. Por eso, la próxima vez que escuche su apellido, tal vez valga la pena detenerse un momento, porque puede que no sea solamente una palabra. Puede ser la última huella que dejó una persona que vivió hace siglos, alguien que jamás imaginó que cientos de años después su nombre seguiría vivo y que usted sería quien lo llevara. Y ya yo hice la tarea. Mi apellido es de origen vasco. Y con la historia oculta de los apellidos, llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a seguir conectados con Venezuela al Día en nuestros canales oficiales. Recuerden que en YouTube nos encuentran como Venezuela al Día Oficial. Al igual, estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y no olviden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día.